estarán entrando al Museo de Pasteur de París, un museo que representa una gran evolución. Este museo significa un tributo al legado de Pasteur, a su pasión inalcanzable por la investigación y su dedicación a la vida, al mejoramiento de la vida de la humanidad. A medida que recorran este diferente espacio, podrán descubrir el desarrollo de las investigaciones y descubrimientos por parte de Pasteur, sus anécdotas de vida y su dedicación al trabajo, el cual nos inspira día a día. A su izquierda podrán ser evidenciados de los diferentes descubrimientos y aportaciones por parte de Pasteur, el cual incursionó en diferentes áreas científicas, como por ejemplo la física, la matemática, la química, la microbiología y, no menos importante, la medicina. A su derecha podrán ser partícipes de diferentes áreas del museo, en el cual podrán descubrir el desarrollo de la vida de Pasteur y la era o la época en que éste vivió. Estimados visitantes, esperamos que este recorrido sea de su agrado y que puedan ser partícipes de cada una de las actividades de las exhibiciones y representaciones por parte de cada uno de los estudiantes de la Escuela Franco-Panameña Luis Pasteur. Voy a aprovechar para darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, al señor Florian Dabou, de la Alianza Francesa de Panamá, a la profesora Melissa Hernández, en representación del Patronato Luz del Ciego, a la señora Montserrat Almanza, representante de la prensa, a la distinguida dama Briseida Bloise, de la Biblioteca Nacional de Panamá, a nuestra egresada también, que estudia, Andrea, que estudia medicina, biología. Tenemos también a nuestro invitado del Instituto Gorgas, tenemos a nuestros docentes, parte del cuerpo docente aquí con nosotros, y bueno, a la profesora Miriam Caballero, la subdirectora del colegio, y la coordinadora del evento, Alejo, se quedó allá Alejo, y hay más por allá. Para nosotros es un placer recibirlos. Es una actividad importante que correspondía hacerlo la semana pasada, el año pasado, perdón, porque el año pasado era 2022, los 200 años de nacimiento, de haber nacido Louis Pasteur, pero por circunstancias diferentes en julio del año pasado, lo hacemos este año. La escuela está celebrando también sus 51 años de fundación. La escuela se fundó a los 50 años exactamente de haber nacido Louis Pasteur, en 1972. Ahora estamos a 150 años de haber nacido, ahora estamos a 201 años de haber nacido. Y la escuela cumple 51 años. Lo que van a observar a través de esa visita es, digamos, un intento de simulación pues, del museo e incluso algo del Instituto Pasteur, sobre todo del lado de la derecha, de la primaria. Es producto de las investigaciones, la observación, la creatividad, la imaginación de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia y de todo el personal del colegio. Es una actividad que realmente requiere tiempo y dedicación y talento para muchos. Primero se trata de, iremos al Salón de Sexto Grado, se trata primero de dar una idea de lo que fue la Francia del siglo XIX, época de Pasteur, ¿no? Con sus inicios, que el siglo XIX empieza con
el primer imperio, Napoleón, y termina con la Tercera República, que es la más larga de la historia de Francia, ya que termina prácticamente cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Así que hay tres monarquías en el siglo XIX, 2 imperios y 2 repúblicas. Luego tratamos de dar una idea también de lo que es la literatura, la música, la pintura de esa época. En la parte de pintura podrán apreciar también caricaturas de Pasteur en la prensa de la época, caricaturas que a veces lo halagan, pero a veces también lo ridiculizan, ¿no? La literatura, bueno, la literatura del siglo XIX en la época de Pasteur es imposible mencionar todo. Es Victor Hugo con Nuestra Señora de París y Los Miserables, es Julio Verne con todos sus libros de ciencia ficción, ¿verdad? La Isla Misteriosa, 80 días alrededor del mundo, en fin, es imposible mencionar todo. Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, en fin, y muchos más. No puedo mencionarlo todo. La música también importante desde el neoclasicismo hasta la música final del siglo XIX, muchos autores, Bizet, tratamos de tener estos extractos de música en la ambientación, pues, de fondo. Y la parte de secundaria tiene que ver con los temas científicos, ¿no? Las etapas de las labores investigativas de Louis Pasteur, inicialmente incluso sus investigaciones que tenían que ver más bien con la estructura molecular de la química, incluso sus primeras investigaciones van a prácticamente dar lugar a la aparición de una nueva ciencia, una nueva rama de la química que se llama la estereoquímica. Eso no se sabe mucho, y él recibió su primer reconocimiento por eso, no por lo de la vacuna. Entonces también otras etapas que son sus estudios ya sobre la fermentación, sobre los microbios, el pionero de la microbiología, también sobre la lucha que tuvo para combatir la teoría de la generación espontánea. Esto tratamos también de darle una idea de lo que fue. Y finalmente, entonces, él poco a poco se interesa en las aplicaciones de sus investigaciones. Es lo interesante de Pasteur. No es un teórico, es teoría y práctica. Y él va a trabajar mucho con la industria, para la producción y para la economía del país. Entonces, a él va a resolver muchos problemas de alimentación, con el vino, con el vinagre, con la cerveza, con la remolacha, de ahí nace entonces lo que conocemos hoy en día todavía como el nombre de pasteurización. Pero también él va a trabajar con los ganaderos que tienen problemas de enfermedades de las gallinas. Él va a investigar acerca del cólera de la gallina, el antrax de las ovejas, etc. Y incluso hasta con las enfermedades de los gusanos de seda. Eso por encomienda del gobierno de la época. Y finalmente también llega a investigar lo que es la rabia, pero inicialmente en los animales, tanto salvajes como domésticos. Pero Pasteur tiene también otro punto importante en su vida personal, que de los 5 hijos que tuvo, 3 fallecen temprano por enfermedad, por fiebre tifoidea, una hija a los 13 años la pierde, uno a los 9 y la más chica a los 2 años, o sea que de 5 queda nada más 2. Y esto provoca un impacto en la mente de Pasteur, y él ya piensa entonces investigar más lo que son las enfermedades infecciosas. Pero él primero investiga eso a nivel de los animales, hasta finalmente llega
a la salud humana. Pero él no es médico. Ahí veremos que no es tan sencillo. Pero finalmente José llega a dar con lo que conocemos hoy en día con la vacuna antirrábica, bueno, la de él. Entonces, esto más o menos resumido, ¿no? Pero también aporta mucho a nivel de lo que son la asepsia, el lavado de manos antes de operar, etc. Ustedes van a ver esto también parece obvio para nosotros, no en aquella época. Él recomienda, por ejemplo, que limpien los instrumentos de cirugía antes de operar. parece increíble. Pero es así, porque mucho, y es mucho problema con el gremio médico, con la Academia de Ciencias, porque no estaban de acuerdo. La teoría integrante no era que las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por microbios, sino que andaban por ahí, esa teoría era la oficial. Bien. Otro momento final de la vida de Pasteur es la creación del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur no se crea una vez muerto Pasteur, se crea cuando Pasteur está vivo todavía. Y él fue fundador y primer director del instituto por 7 años, los 7 últimos años de su existencia. ¿Por qué tuvimos que mencionar ese Instituto Pasteur? Porque de ahí los discípulos hicieron mucho. O sea, hay un legado de él a través de sus compañeros, colegas primero y alumnos después. Y muchas vacunas de otras enfermedades salieron del Instituto Pasteur. No recuerdo todas, pero sé que la tuberculosis se investigó, se buscó la difteria, la poliomielitis, hasta la hepatitis B, la infección reciente. De ahí también, una vez se aisló el virus de inmunidad humana, VIH de SIDA. Todavía una de las doctoras que recibió el premio Nobel por ello vive todavía. Su compañero falleció el año pasado, el doctor Montagnier falleció el año pasado. Entonces, hay un legado también y hay una red internacional del Instituto Pasteur, o sea, que está en otros países. Algunos desaparecieron en algunos países y otros todavía a la fecha existen, sobre todo en África, Asia, India y culturas antiguas. Finalmente, algo que quisiera mencionar también es que en 1868 Pasteur se enferma. Él leía de izquierda hasta el final de su vida, es decir, que durante los 27 últimos años de su existencia, periodo en que produce mucho conocimiento, produce la vacuna antirrábica, él está enfermo. Entonces hay que destacar otra figura muy importante. Muchas gracias a la escuela por invitarnos en la Alianza Francesa. Quiero felicitarles, la verdad, a los estudiantes, aunque no hemos entrado, pero seguro va a ser un tremendo trabajo. Y por supuesto al equipo pedagógico. Yo sé de experiencia que es muy difícil hacer un proyecto con todas las edades, las clases, así que felicidades. ¿Qué más? Para nada más hablar de la Alianza, no sé si la conocen, nosotros somos un centro cultural y lingüístico francés, así que si les gusta la materia francés, que quieren desarrollarla, nosotros tenemos eventos, clases, así que no duden en unir las enseñanzas para aprender mejor, ¿no? Siempre es interesante agregar más sabiduría y conocimientos. Así que de nuevo, un gran gracias y felicidades por este día. Nos agradecemos bastante el doctor Pascal la invitación. Para nosotros la imagen de Miss Pasteur es muy importante para todas las investigaciones que realizamos cada día, no solamente en el área de virología, que es el área al cual yo represento, sino áreas como bacteriología, áreas como microbiología industrial, y dio muchos adelantos, tenía un pensamiento que no era acorde a sus tiempos. Por eso muchas veces la comunidad científica se burlaba de ellos, de este personaje, y eso es algo que ustedes como estudiantes deben siempre pensar, tratar de pensar
fuera de la caja, dejar de pensar como la sociedad les inculca, sino que siempre pedir un poco más allá de ustedes mismos y superarse a todos sus miedos y superarse a ustedes mismos, porque pueden ser ustedes los próximos científicos. También el Instituto Gorgas, con entidades como Senacid, como entidades como el MEDO, entidades también, nosotros estábamos también con el Instituto Luis Pasteur, siempre estamos anuentes a las nuevas generaciones que quieran investigar, que quieran entrar para desarrollo no solamente del área de medicina, sino al área ambiental, y de verdad que sería bueno que en un futuro el colegio pueda unirse y se les pueda invitar para que pasen a los laboratorios y conozcan más un poquito del Instituto Gorgas y llame más la atención las ciencias. Así que de verdad muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, esperemos que todo les salga bien, chicos, ¿sí?
hacemos la inauguración oficial en este evento. Los invito a sexto grado, donde aprender todo lo relacionado del siglo XIX, siglo de cambios. Yo soy Luis Pasivo. Nací en Francia, Dole, un 27 de diciembre de 1822 y morí el 28 de septiembre de 1895. Fui un químico, matemático y bacteriológico francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias, principalmente en la química y la microbiología. A él se le debe la técnica conocida como pasteurización, que consiste en eliminar parte o todos los gérmenes de un producto, elevando su temperatura durante un corto tiempo, el cual permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de diversos experimentos, refutó definitivamente la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos, se le considera el pionero de la microbiología moderna, con el cual inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Ok, muchas gracias. Ahora quisiera hablarles sobre un poco de Francia napoleónica. El imperio francés fue un estado imperial creado por el militar francés Napoleón Bonaparte III, que en 1804 se hizo coronar emperador de los franceses, que dejando en guerra varios estados en Europa, entre ellos a Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, queriendo evitar la expansión francesa. Ahora les quiero hablar un poco sobre los inventos que se dieron en esta época. Uno de los inventos fue el fonotógrafo, creado por el francés Edouard Léon Scott de Martinville, que creó el primer dispositivo capaz de grabar sonidos. La primera cámara fotográfica de daguerreotipo. Esta cámara fue la primera en captar una imagen. Su nombre se debe a Louis Daguerre. La primera fotografía en blanco y negro. El científico francés Joseph Nicéphore expuso una placa recubierta de betún en una cámara oscura. Después de unas horas, representó una imagen que después de unos momentos presentaría permutaciones sísmicas. Y por último, de las que les voy a hablar, es la primera batería recargable de plomo y acero. Esta batería fue creada por Gaston Planté, que la creó basada en plomo ácido. Es conocida como la primera recargable en el mundo. Ahora a continuación pueden seguir con mis compañeros que les van a hablar un poco sobre más de cuadros. Buenos días, bienvenidos al Museo del Siglo XIX. Hoy les voy a hablar un poco sobre la coronación en París. El 12 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador de Francia. Fue el propio militar corso quien decidió otorgarse a sí mismo este importante título. Con el Papa Pío entre los invitados, Napoleón Bonaparte fue coronado en la Catedral de Notre Dame. Muchas gracias por su atención y pueden seguir con el resto de los cuadros que están en este museo. Gracias. Hoy voy a hablarles de la batalla austriaca, que comenzó en el 2 de diciembre de 1800, durante la Guerra Napoleónica. Fue librada por las fuerzas francesas de Napoleón Bonaparte y las fuerzas combinadas con el Imperio ruso y el Imperio austriaco. Napoleón engañó a todos sus enemigos con un plan muy audaz. Gracias a eso tuvieron una victoria asegurada y conquistaron a Europa. Muchas gracias. Pueden ver. Bueno, gracias por visitar mi cuadro, o a mí me tocó hablar sobre Napoleón en Berlín. Hace 205 años, el 27 de octubre de 1806, los franceses conquistaron Berlín. Fue un hecho histórico sin precedentes, ya que supuso la derrota de su muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya les voy a hablar sobre Luis XVIII y los encías. Bueno, los encías iniciaron el 20 de marzo de 1815. Consistían en los 100 días de gobernatura de Napoleón Bonaparte, desde su llegada a París hasta su exilio en Elba el 8 de julio de 1815. Fecha en la cual restauraron a Luis XVIII como nuevo rey de Francia. Esto acabó con las guerras napoleónicas y con el ejército de Napoleón Bonaparte. Tiempo después, Napoleón fue derrotado en la guerra de Waterloo por los ejércitos británicos, y esto acabó con una guerra de casi 23 años con los Estados Unidos aliados europeos. Y como dato de
la muerte de Napoleón Bonaparte, la principal razón por la cual murió fue por la parte de colonización en la guerra. Ahora os dejo con mi compañera. Muchas gracias. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre Charles X. Charles X, también conocido como Carlos, fue rey de Francia entre 1824 y 1830. Fue el último rey que tuvo ceremonia de coronación en el año 1789. Charles estalló la Revolución Francesa y marchó a elecciones y se dedicó a conspirar con los sectores más intransigentes de la monarquía europea. Gracias. Muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre Napoleón en Rusia. La caída de Napoleón I y la restauración de la vuelta a la monarquía. Luis XVIII, 1755 a 1824. El 18 de junio de 1855, el ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte fue derrotado por los ejércitos británico y de Prusia en la guerra de Waterloo. La restauración borbónica de Francia fue el periodo de la historia de Francia entre la caída de Napoleón en 1814 y la Revolución de Julio de 1830. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a mi cuadro, en donde les voy a dar un resumen sobre la Revolución de 1830. La Revolución de 1830 fue un proceso revolucionario donde se denominó la Revolución de Julio o las Tres Gloriosas, Trois Glorieuses, jornadas revolucionarias de París que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como Monarquía de Julio. Los acontecimientos por los que pasó la Revolución de 1830 fue por la restauración del absolutismo, falta de trabajo, derechos democráticos, influencias nacionalistas y peticiones de libertades. Muchas gracias por su atención. Buenos días, bienvenidos a mi cuadro, nuevamente bienvenidos a nuestro Museo del siglo XIX. Hoy voy a hablarles sobre la Revolución de Julio. En 1830, el intento de Carlos X por cumplir las enseñanzas represivas provocó una rebelión que duró desde el día 27 de julio hasta el 30 de julio. Y esta fue llamada los 3 días gloriosos, en el cual el pueblo obligó a Carlos X a abdicar el trono en una revolución callejera y con el uso de barricadas, lo cual le dio la oportunidad a Luis Felipe de obtener poder. El 31 de julio, Luis Felipe fue a París envuelto en la bandera tricolor al Hotel de Ville o ayuntamiento. La contribución municipal era uno de los gobiernos que el 31 de julio nombraron al duque de Orleans, Luis Felipe, teniente general del pueblo. Siguiendo la constitución de 1791, proclamaron a Luis Felipe el 9 de agosto rey de los franceses, según la fuerza de Cristo y la voluntad del pueblo. Este hecho se basa en varios días, pero haremos énfasis en el 22 de febrero. El 22 de febrero, un grupo de estudiantes, a los cuales luego se unieron trabajadores, marcharon por las calles de París, protestando por la prohibición del banquete e ignorando que este había sido cancelado. Marcharon hacia la Asamblea Nacional, demandando por el sufragio universal y la dimisión del gobierno de Guizot. El rey decretó del estadio de sitio, contando con el apoyo de 30.000 soldados, así como de 40.000 guardias nacionales. Para sorpresa del gobierno, los guardias nacionales no solamente interfirieron entre los manifestantes, sino que también interfirieron entre las tropas del ejército. Mientras tanto, en la asamblea, el monarca, Odilon Barrot, pedía sin éxito la dimisión del gobierno, alentando a salvar en un último momento la monarquía. Muchas gracias, pues, espero que la pasen mejor. Buenas
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que fue el gobierno provisional de la República Francesa. El gobierno, el 3 de junio de 1944 se constituye el gobierno provisional de la República Francesa, o Gouvernement provisoire de la République Française. Es el nombre que recibe el sistema político instaurado en Francia por el Comité Francés de Liberación Nacional en esa fecha y hasta la proclamación de la Cuarta República Francesa. Hoy yo les voy a hablar sobre Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Hirón de 1848 a 1852. Luis Napoleón III, un personaje de la ambientación de Mérida, que tras ser elegido presidente de la Segunda República a raíz de la revolución que derrocó al rey Luis Felipe Orleans. Luis Napoleón tenía en mente planes ambiciosos y en diciembre de 1851 dio un golpe de Estado que se presentó como el defensor de la democracia y el sufragio universal. Buenos días, hoy les voy a hablar un poco sobre la Segunda República de Francia. El Segundo Imperio de Francia, de 1852 a 1870. Napoleón III, sobrino de Napoleón I, dio un golpe de Estado en la República, apoyado por el plebiscito de noviembre de 1852. Se proclamó emperador. Contó con un ejército, la burguesía y la iglesia. Napoleón promovió la realización del Canal de Suez, el cual revolucionó el transporte marítimo y la libertad de enseñanza. Muchas gracias por oírme y ahora les paso a mi compañera. Buenos días, en este juego se dará un pequeño resumen sobre la Comuna de París y la Tercera República. Iniciaremos con la Comuna de París. La Comuna de París fue un intento infructuoso para luchar contra el oponente prusiano. La Comuna de París fue un movimiento insurreccional que del 18 de marzo hasta el 28 de mayo de 1871 gobernó brevemente la ciudad de París, instaurando el gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo espíritu era el socialismo autogestionario. No hay consenso respecto a qué clase de sociedad era la Comuna de París, pues para los socialistas marxistas la Comuna de París fue la primera dictadura proletaria de la historia, pero los anarcosocialistas no pensan lo mismo y decían que la Comuna de París fue una sociedad anarcosocialista. Y ahora la Tercera República. La Tercera República se proclamó el 2 de septiembre de 1870, en plena guerra contra Prusia. Mientras París era asediada, se creó un gobierno en defensa nacional, el cual le brindó armas a los ciudadanos parisinos. El 28 de enero de 1871, el gobierno firmó el armisticio. Nació el 13 de junio de 1808 y murió el 17 de octubre de 1893. Comenzó su carrera en el ejército en 1827. Luchó en Argelia en 1830 y luego fue asignado a Bélgica y luego nuevamente a Argelia. Obtuvo el grado general de división. Patrice Maurice de MacMahon, más conocido simplemente como Patrice de MacMahon, conde de MacMahon, duque de Magenta y mariscal de Francia, fue un militar y político francés, presidente de Francia y el segundo de la Tercera República Francesa, del 24 de mayo de 1873 hasta el 30 de enero de 1879. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy les voy a dar una breve presentación sobre la vida de León Gambetta. León Gambetta nació el 2 de abril de 1838 en Cahors, Francia. Su padre era un italiano que abrió una tienda de comestibles luego de haber emigrado a Cahors. En 1868, León Gambetta estudió un curso de leyes y se graduó de abogado. Bienvenido a nuestro Museo de la Literatura Francesa en el siglo XIX. El romanticismo literario fue una corriente literaria que se origina en Alemania y luego se extendió por el resto de Europa y América a finales del siglo XIX. El romanticismo literario se opuso a los aparentales racionales, así como el capitalismo y los estereotipos clásicos. Los poetas resaltaban el romanticismo gracias a su bondad,
Esta rama de la literatura perteneciente al género lírico, al género narrativo, al drama y al teatro. Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios. Valoran la imaginación, la originalidad y lo fantástico sobre la razón. Mezclan la tragedia con la comedia y presentan un espíritu rebelde, entre otros. En nuestro museo destacamos autores de la literatura del siglo XIX en Francia como Víctor Hugo, de 1802 a 1885. El movimiento literario y artístico del romanticismo tuvo uno de sus principales exponentes en Francia en la figura de Víctor Hugo. Este escritor y poeta francés, nacido el 26 de febrero de 1802 y falleció el 22 de mayo de 1885. Víctor Hugo marcó un hito en la literatura del siglo XIX por su profundo compromiso con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Víctor Hugo inició su carrera como escritor, escribiendo poesías, novelas y obras de teatro. Sus obras son motivos de estudio dentro de la literatura universal y es un referente de las artes francesas, cuya obra continúa teniendo repercusión hasta nuestros días. Aparte del género, lo de la novela, por lo cual es ampliamente reconocido. Víctor Hugo también cultivó obras enfocadas en la poesía y el teatro, con lo que lo convirtió en un autor prolífico y versátil, que explora una gran diversidad de temas. La literatura, sin embargo, no fue su única ocupación en materia de arte, ya que también dedicaba parte de su tiempo al dibujo. Víctor Hugo defendía la igualdad social, se postulaba a favor de los desfavorecidos y luchaba contra la pena de muerte. Fue un gran escritor francés, reconocido principalmente por su obra de arte Madame Bovary y su búsqueda de la palabra exacta. Su frase más destacada fue: un corazón es una riqueza que no se vende ni se compra, pero que se regala. Viajar te hace modesto, te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo. Una de las obras más destacadas de Gustave Le Bien es Madame Bovary. Esta obra maestra de Madame Bovary ha inspirado a muchas películas desde su publicación en 1857. Su primera adaptación en película fue una película muda francesa de 1934. También ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. Las películas inspiradas en Madame Bovary han pasado por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón. Jorge Sand es una escritora del siglo XIX. Jorge Sand nació el 1 de julio de 1804 y murió el 8 de junio de 1876. Buenos días, mi nombre es Silva y voy a hablar sobre el compositor Héctor Berlioz. Tienes que recoger las piedras que te lanzan. Es el comienzo de un pedestal. Se dice que el tiempo es un gran maestro, pero lo malo es que va matando a sus discípulos. Berlioz nació en Francia en 1803 y murió en 1869. Asistió al Conservatorio de París, donde estudió composición de ópera, quedando muy impresionado por las obras e innovaciones. En 1830, la Sinfonía Fantástica, creada por Emociones, fue considerada asombrosa y vívida. En 1830, el mismo año del debut de la Sinfonía, Berlioz ganó el Premio de Roma, la beca más importante en la historia de la música. Berlioz estuvo muy influido por la literatura, que en su Sinfonía Fantástica se inspiró en Thomas de Kempis, Confesiones de un inglés comedor de oro. Para Uno de los puestos mejor remunerados, uno de los puestos de organistas mejor remunerados de todo París. Ahora seguimos con mi compañero alrededor.
y fue una inspiración para los compositores del siglo XX. Murió el 4 de noviembre de 1924. Ahora tengo con mi compañero Valeria. En otras obras, compartir con ustedes acerca del artista del siglo XIX. Cada uno de nosotros explicará brevemente una obra de arte del impresionismo. Había una vez un grupo de pintores muy especiales que crearon un nuevo estilo de arte llamado impresionismo. Todo comenzó cuando un artista llamado Claude Monet pintó un cuadro mágico llamado Impresión, Sol Naciente, pero un crítico de arte no lo entendió bien y dijo cosas malas sobre él. A pesar de las críticas, otros artistas también mostraron sus cuadros impresionistas en una exposición en París, desde abril hasta mayo de 1874. La gente fue a ver estas obras tan impresionantes, tan diferentes, y poco a poco se dieron cuenta de que eran increíbles. ¿Sabes qué hacían los pintores impresionistas? Pintaban de una forma muy especial, usando colores brillantes y pinceladas sueltas. En lugar de pintar con muchos detalles, capturaban la impresión de un momento o una escena. Les gustaba pintar al aire libre para ver cómo cambiaban las cosas con la luz del sol. Aunque al principio los llamaron así por burlarse, el nombre impresionismo se volvió famoso y ahora es un estilo de arte muy valorado y amado en todo el mundo. Los cuadros impresionistas son como mágicos, te hacen sentir como si y así los cuadros impresionistas nos enseñaron a ver la belleza de una manera diferente, con colores
y luces que nos hacen soñar. Gracias. Borges Luis David nació en París en 1848, ícono del estilo neoclásico europeo. Se volvió pintor oficial de Napoleón Bonaparte. Muere en Bélgica a los 77 años. Entre sus obras podemos apreciar la consagración de Napoleón I y coronación de José I. La escena se desarrolló el 2 de diciembre de 1812 en la Catedral de Notre Dame en París. El retrato de Napoleón en su gabinete de trabajo. La escena se desarrolló. Existen dos versiones. La original data de 1812. Se conserva en la Galería de Arte Nacional Washington, D.C. y hay otra versión en el Palacio de Versalles. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Bendaño. Hoy voy a hablar de Paul Gauguin. Henry Paul Gauguin nació el 7 de mayo de 1848 y murió el 8 de mayo de 1903. Dos de sus obras son Mujeres de Tahití, realizada en óleo sobre lienzo pintado en 1891. Cuando te casas, realizada en óleo sobre lienzo pintado en 1892. Henry Paul Gauguin, pintor impresionista que viajó a Bretaña y a Tahití en busca de autenticidad, utilizando colores fuertes y técnicas poco usadas, realizando 516 obras de arte a lo largo de su vida. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Carrasco y les voy a hablarles sobre Jean-Louis Henri Théodore Géricault. Jean-Louis Henri Théodore Géricault, conocido como Théodore Géricault, nace en Rouen el 26 de septiembre de 1791. Y muere en París el 26 de enero de 1824. Fue un pintor francés. A él le gustaba pintar cosas muy emocionantes como caballo galopando o personas bañeras. Hoy les mostraré dos de sus obras: La base de las medusas y El carnicero herido. La base de las medusas se trata sobre un naufragio entendido como la lucha del hombre con su cielo. El carnicero herido se va del campo de la batalla, se rompe y pierde confianza. Eugène Delacroix fue un pintor y litógrafo francés, uno de los principales del romanticismo. Dos de sus obras pueden ser Huérfana en el cementerio y La libertad guiando al pueblo. Hola a todos, yo soy Thiago Arrocha Jiménez y hoy les voy a hablar sobre Jean-Paul Camillet. Nació en Greville, Francia, el día 4 de octubre de 1814. De familia campesina, este famoso personaje se dedicó a pintar escenas de granjeros con movimientos realistas y naturalistas. Pintó 129 obras durante toda su vida. Dos de sus obras más famosas fueron El Ángelus y Las Inspiradoras. El Ángelus muestra a dos padres interrogando recién fallecido y rezando el Ángelus. El Ángelus es una plegaria. Las Inspiradoras muestra a las mujeres desfilando en el campo, mostrando la realidad rural del siglo XIX. Jean-Paul Camillet fue acusado por los burgueses, un grupo colectivo oprimido, acusándolos de peligrosos y socialistas. Hoy le voy a hablar de Gustave Courbet. Gustave Courbet fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo, comprometido a activista republicano cercano al socialismo revolucionario. Decanta su pintura El entierro en Ornans, en francés,
termo está realizado de óleo sobre lienzo. Fue pintada en 1849. Se encuentra en el Museo Orsay, París, Francia. Esta pintura marca el nacimiento del verdadero realismo. La esquivadora de trigo, en francés, l'Esclibuceuse de blé. Es realizado de óleo sobre lienzo. Fue pintada en 1853. Se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes Nantes, Francia. Muchas gracias. Fue un pintor impresionista franco-británico, paisajista que se distinguió de sus colegas impresionistas por tomar de sus cuadros los elementos como la nieve, el cielo, el agua y la nieve, de tal forma que ha sido considerado como de uno de los pintores más duros. La obra se encuentra en el Museo Nacional Orsay en París. La fecha de creación fue en 1870 y el género es impresionismo. La segunda obra es Una calle en la ciudad de Marte. La obra fue creada por Alfred Chisler. La fecha de creación fue en 1876. La obra se encuentra en el Museo Nacional de París y el género es impresionismo. Gracias. Buenos días, me llamo Matías Mora y voy a explicar sobre Edgar Degas. Edgar Degas fue un pintor, escultor, impresionista y dibujante. Degas fue uno de los fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realismo. Degas fue un dibujante más grande de la historia por su magistral captación y sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carrera de caballos y desnudo. Autorretrato 1885. Es un retrato hecho de la misma persona. Es un ejercicio de análisis muy profundo que puede hacer un artista. Todavía la fotografía no existe. Pintaban o eran grabados. Después se viene la fotografía blanco y negro. En la escuela normal superior en París en 1843, donde se interesó por el estudio de la química. Buenos días a todos. Esta es una imagen de la ciudad. Por 6 años se dedicó a impartir clases de química en el Liceo de Dijon. Buenos días, maestra
desde el año 1848, desde el año 1853. Gracias por la atención y por oírme. De 1849 extramundo a los 23 años muy fascinante con un comunidades cerca de rector de la Universidad de Chile. Gracias a todos. Fue pionero de la microbiología moderna. Le doy paso a Gancho. Louis Pasteur fundó y dirigió el primer Instituto Pasteur en París, una fundación francesa sin fines de lucro. Su misión es contribuir, prevenir y tratar enfermedades, especialmente infecciosas, a través de la investigación, enseñanza y acciones de salud pública. Fundado el 4 de junio de 1887 e inaugurado el 14 de noviembre de 1888. Algunos centros ya no existen por diferentes motivos histórico-políticos. Y a sorpresa mía, porque yo estaba buscando la foto de la condecoración que recibió Pasteur, pero en realidad el padre de familia, la maestra, lo que hicieron fue una réplica manual física de cada uno, un trabajo increíble, muy bonito además, de las medallas. Era para que supieran lo que es la voz. Ahora vamos a escuchar el grupo número 3. Hoy mi grupo que va a decir uno de los reconocimientos y honores de Louis Pasteur, presentado por
personas: Yeshua, Flavia, Sara y yo, Gilberto Abreu. Miembro de la Academia de Ciencias en 1862. Secretario perpetuo en 1887. Secretario perpetuo honorario de 1889. Director del Instituto Pasteur de 1888 a 1895. Muy bien. Miembro de la Academia Francesa a partir de 82. En 1856, en la parte real de Londres, se entregó la medalla Rumford. En 1874 y la medalla Gombley. Fue nombrado extranjero en 1869. Espero que a ustedes les hayan gustado. Ahora después de mí sigue Atencio, que nos va a decir otro de los reconocimientos y honores de Luis Pasteur. Gracias. Muy bien, gracias. La Facultad de Medicina de Bonn, Alemania, dio el diploma de doctor que devolvió en 1870. Cuando estalla la guerra de Francia y Rusia. En 1870, la agricultura de Austria dio un premio de 10.000 florines. Gracias. Gracias. En 1873, en Francia, la Sociedad del Fomento le dio un premio de 12.000 francos. Y en 1874, la de 12.000 francos al cumplir los 70 años. Ellos le daban un tratamiento y a los primeros días fueron 300 pesos, pero a los años, días, minutos y meses fueron 20.000 personas y casi nadie falleció. Fue el 3,3% falleció. Y ahora vamos a seguir con el segundo. Una pieza que es la pavana de la Virgen Corea.
cristalización es el proceso en el cual las moléculas se organizan de forma tridimensional organizada, creando así cristales sólidos con patrones geométricos repetitivos. Y asimismo está presentando la siguiente molécula, que es simplemente fascinante. Así que no daré muchos detalles. Por favor, sigan adelante y ya les quiero. Bienvenidos al laboratorio de Louis Pasteur. Nosotros somos el Salón de 12 y el día de hoy les vamos a presentar proyectos de cristalografía y asimetría molecular. Pero para esto los llevaremos desde el presente hasta el pasado. Hier aussi. As-tu une minute? Qui es-tu? El profesor Louis Pasteur. Desde el profesor. Nous étions sur son ici. Avant nous interrompre sur quelque chose? Ok, tout bien. Je viens de découvrir quelque chose de fascinant. Oh, il est surprise, professeur. Que pouvons venir à voir? Oui, allez. Dice que creo algo. C'est intéressant, professeur. En question, quelle est sa fonction? Un moment, profesor. ¿No sería mejor que vayamos al futuro para explicarles más sobre este tema? De hecho, creo que sí. El francés puede ser algo difícil. Iremos al futuro, profesor. ¿Al futuro? Oui, profesor. Le futur. A los momentos difíciles, logra concentrar todas sus energías en sus investigaciones. Bien, Louis Pasteur se enfocó en sus estudios y se graduó del Liceo Real de Besançon en 1840. Después del bachillerato, Pasteur asistió a la École Normale Supérieure de París, en la cual se graduó de Física y Química en 1847. Pasteur tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes laboratorios químicos con los profesores Dumas y Valard, quienes fueron una gran influencia para su desarrollo como científico. En este laboratorio fue en el que se logró poder lograr el método de la cristalización, método que nos ayudó a descubrir el área de las formas de los cristales y las propiedades químicas de las moléculas. En el año 1769, Scheele contribuyó con una investigación al momento de caracterizar y aislar el ácido tartárico, en cual consiste en poder separar y estudiar la sustancia por primera vez. Cuando lo aislaron, se necesitaba obtenerlo de su fuente natural, lo cual era uva o otro fruto rico en este ácido. Al momento de aislarlo requería su estado líquido, o sea un jugo de uva, para poder someterlo a diferentes procesos de concentración y de purificación para poder separar el ácido tartárico de las demás sustancias que se presentaban en el jugo. Una vez ya aislado, Scheele y otros investigadores empezaron a caracterizar, ya sea por sus propiedades químicas y físicas del ácido, como fue su fórmula química, molecular, solubilidad, su radioactividad, su comportamiento al momento de ser expuesto con otras condiciones y su estructura molecular. Una vez ya caracterizado y aislado el ácido tartárico, este fue un hito en la química orgánica, ya que permitió comprender y entender los ácidos orgánicos y también permitió ser aplicado, investigar un poco más. Ya en vez de la aplicación fue aplicado en el área de la alimentaria y también permitió la entrada de nuevos científicos o nuevas investigaciones, como en el caso de Louis Pasteur con su simetría molecular, el cual profundizó más y tuvo exitosas investigaciones. Nuestra mano derecha, es decir, que si colocamos nuestra mano derecha en nuestra mano izquierda, no será superponible porque no tenemos dos manos izquierdas. También existen dos formas, el ácido D-tartárico y el ácido L-tartárico. Estos dos son compuestos químicos que se encuentran en las frutas, como la uva, en las plantas, en las industrias alimentarias para dar sabor
como un agente redundante en productos horneados, en la medicina y en la producción de productos químicos. También el ácido racémico es un compuesto equimolecular, lo que significa que contiene el mismo número de moléculas de 2 o más compuestos. Tiene una actividad óptica, por lo tanto el plano no desvía la luz polarizada. El ácido racémico y el ácido calcámico, al ser tenían el mismo caso atómico y su actividad óptica totalmente diferente, esto llevó a Berzelius a proponer la existencia de compuestos con distintos arreglos especiales en los átomos para empezar a sentar el desarrollo en la base de la quiralidad en la química. Vamos a presentar de este lado el polarímetro. El polarímetro es esencialmente un instrumento de laboratorio por el cual se utiliza para analizar y medir las reacciones ópticas que tienen ciertas sustancias. Una reacción óptica viene siendo la reacción que toman ciertas sustancias como líquidos, gases y cristales para ver la polarización de la luz. El polarímetro consta principalmente de una lámpara de luz que viene siendo normalmente una lámpara de vapor de sodio, por la cual pasa luego por un filtro de luz. Luego se utiliza una base o tubo de muestra en la cual se coloca la muestra de la sustancia activa y luego se le pone otro filtro polarizador para ver la reacción óptica que tiene esta. Esto se utiliza básicamente en campos como la química, la bioquímica, en farmacias, y lo utilizan en otros campos para encontrar componentes desconocidos o llegar a la pureza de una sustancia. Bien, el polarímetro tiene muchas partes, pero la primera es la fuente de luz, la cual se encarga de hacer luz para poder ver la muestra. Luego tendríamos el filtro polarizador, que se encarga de centrar esa luz y dirigirla totalmente hacia esa muestra. De ahí tendríamos la muestra, que es la sustancia a la cual se le quiere medir ópticamente, se le quiere medir la rotación óptica. Luego estaría la celda o tubo, que es donde se pone la muestra, y de ahí el analizador, que es otro filtro polarizador, pero en este caso sirve para ver como tal qué tanto le afectó el líquido a la luz. Y por último tendríamos la escala, que sirve ya para nosotros poder leer qué tanto afectó el líquido a la luz. La dirección a la cual se desvía el plano de la luz polarizadora se llama sentido dextrorotatorio o dextrógeno. Para que podamos entender mejor este concepto, es importante que podamos comprender qué es la luz polarizadora. La luz normalmente vibra en todas las direcciones del plano perpendicular a la dirección en la que se propaga. Sin embargo, cuando pasa a través de ciertos materiales, se polariza, lo que quiere decir que la vibración de la luz se restringe en un plano específico. Cuando la luz polarizadora pasa a través de una solución que contiene moléculas distrógenas, cuando la luz polarizadora pasa a través de una solución que contiene moléculas dextrógenas, la luz experimenta una relación hacia la derecha mientras atraviesa la solución. Esta rotación se debe a la implementación que tiene la luz con las moléculas asimétricas en una misma solución.